tal vez esa primera lección que podríamos empezar a conversar un poco es ese dicho de fail fast. Fail Sí, fast. tanto que lo hemos escuchado, pero sí, vale la pena Por ejemplo, desmenuzarlo. en mi caso en Colombia, cuando yo escuchaba ese tema de fracasar, era algo como, uy, no, ni se le ocurra. O sea, donde usted se ponga a fracasar, ni lo cuente. O sea, usted si algo, eso nunca pasó porque eso lo define a uno, eso le hace a usted pensar que ya eso es condenatorio, que ya es, y no es así, es tal vez, y tal vez fue acá, creo, también que me di cuenta de que no solamente es algo necesario, sino algo que es bueno y es paradójicamente esa diferencia entre la gente buena y la gente grandiosa, ¿no? Totalmente de acuerdo, es algo valioso y yo creo que tanto en Colombia como en Guatemala, en Latinoamérica en general, la palabra fracaso está es muy fuerte, tiene una connotación muy negativa y acá ya se le está dando una connotación muchísimo más normal, que es incluso necesaria para llegar a ese gran éxito. Muchos así lo definen. Mis fracasos son los que me han llevado al éxito, tanto en el ámbito del deporte como para los negocios, para el emprendimiento, que es algo que es sumamente necesario tener esa piel gruesa, como decimos, para poder soportar todos esos momentos de adversidad y fracasos, así llamarlo. Pero yo creo que es algo más que solo fracasar, es saber aguantar un poco, ¿no? Y pues para eso te quería preguntar también a ti, cuál ha sido, qué fracasos te han llevado a ser la persona que has sido hoy o crees que has tenido algún fracaso que valga la pena adentrarse y repasar, porque pues me llama la atención de un perfil tan joven como el tuyo, ya está metido en este mundo, en estas conversaciones, claro. Es Gracias, un, gracias. un pichoncito, como siempre te digo. Gracias, Jaime Rolando. De verdad que, no, tú sabes que es un honor para mí estar acá, hermano, No, cara. y eso de ser pichoncito siempre será relativo, hermano. Así que tú también Sí, para sí. mí en otro universo, hermano, pudiste haber sido otro pichón, cabrón. Puede ser, puede ser, Pero puede ser. hablando Me gusta esa de filosofía. fracasos, creo que de manera muy humilde quiero decir que pues yo no vengo acá a enseñar nada, simplemente a compartir un poco mi experiencia. Vine a San Francisco, bueno, vinimos a San Francisco a estudiar emprendimiento e innovación porque es algo que nos apasiona realmente. Creo que somos pocos los que se atreven a salir de su zona de confort e ir a otro país a estudiar Uf. emprendimiento. Una anécdota que no te había contado era que cuando entré a Estados Unidos, tal vez la segunda vez, luego del winter break, el agente de migración yo entré a San Francisco, si no estoy mal, o sea, o no, bueno, no me acuerdo. Lo cierto es que me decía, ellos ven un documento que se llama el I-20, el I-20, sí, el, I-20, el famoso I-20, sí, el sí, sí, famoso. sí. Sí. Sí, sí, sí. Y ahí sale tu carrera, sale tu colegio, bueno, tu Toda tu universidad, información, toda toda la tu información. información. Entonces ahí salía que el programa era entrepreneurship, era como Entrepreneurial Ventures and Small Businesses, algo así. Y él me decía, yo me decía como, ¿estás estudiando emprendimiento? Yo, sí, sí, sí. ¿Y vale todo esto? Yo le decía, sí. Y decía, pero Uf, ¿cómo es eso de que les enseñan a emprender en un salón? O sea, eso debería ser afuera en la calle, eso debería ser ahí, y ustedes pagando todo eso. ¿en serio? ¿En Y serio te dijo yo, eso? sí, así me dijo, así me dijo. Y yo decía, Te desarmó, hermano. sí, y me desarmó. Y yo, a mí la Pues, verdad, en ese momento sí me pareció feo no haberle sabido responder, porque yo creo que esa concepción errónea que se tiene del emprendimiento es precisamente por la cantidad de desinformación que hay al respecto, ¿sabes? Y yo creo que ese ha sido uno de esos errores en los que yo caí al principio. Eh, a veces se en- habla del emprendimiento que es como un arte. claro, claro. ¿Y por qué? Porque nadie sabe cómo se hace al final. O sea, tú ves muchas cosas muchos consejos, pero a la vez mucho ruido, mucha desinformación, todo el mundo tiene su forma de hacer las cosas, todos se pueden decir que son emprendedores, casi que Uf. cualquiera puede ser emprendedor, y es cierto. Pero el problema es, bueno,
¿Qué hace que la diferencia entonces si todos podemos ser emprendedores y es tan fácil? Porque no todas las empresas son como Apple. Uf, qué duro, no sé ni cómo desmenuzar tanta información que has dado ahí, hermano, pero ahí te quiero interrumpir un poquito para que sigas contando con la anécdota rápidamente, se me viene a la cabeza que es cierto, hoy decías, cualquiera puede ser emprendedor y es cierto. O sea, las redes sociales, en Instagram, cualquiera abre su página de repostería y sin hacer de menos el negocio. Al final de cuentas es igual de admirable, pues, pero se ha romantizado, siento yo, el término emprendedor y De es acuerdo. algo que no es así nomás. No o sea, sí todos pueden ser emprendedores, pero no cualquiera puede llegar a ser un emprendedor de categoría, un emprendedor respetado sería el que sí se ha metido ahí a la jaula de los lobos a enfrentarse a todas esas adversidades de las que ya seguramente iremos contando un poco más acá, pero me llama la atención eso. Cualquiera puede ser emprendedor, sí, de acuerdo, pero para mí está un poco idealizado incluso y romantizado el término emprendedor hoy en día, no sé. Sí, sin duda, sin duda. Y volviendo al tema, yo creo que ese ha sido uno de mis errores. Tal vez pensar que yo me las sé todas y con base en eso reinventar la rueda. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de los emprendedores primerizos, ¿no? Tratar de reinventar la rueda, muchas veces ser soberbio y decir, no, es que yo tengo la razón, esto no lo ha pensado nadie y esta es la mejor forma de hacer algo. Y muchas veces te das cuenta que, y lo veíamos, ¿no? En una de las slides que encontramos de una de las clases de emprendimiento de Steve Blank, el padre de la metodología Lean Startup, que decía, no hay un modelo de negocio, no hay un plan de negocio que sobreviva la primera entrevista con el cliente. Y yo creo que esa ha sido una lección que me ha mantenido muy humilde y me mantendrá el resto de la vida o el tiempo que Dios me permita estar en este camino y es esa humildad, ¿no? Y esa capacidad de ser consciente de que no te las sabes todas y no se trata de fusilar una idea y hacer que encaje a la fuerza, sino de Uf. todo lo contrario, de empezar y enamorarse de los problemas más que de las soluciones. Lo que tú dices, por ejemplo, ese tema de repostería, eh, muchas veces, ¿qué te digo yo? Ese es un business plan, ese es un business idea. Y lo que hace mucha gente es quedarse solo ahí. Y ese es para mí sería una primera etapa. Y algo que mucha gente no hace es ese proceso que se debería llegar a hacer para hacer de esa idea algo mejor, escuchar a los clientes, recibir ese feedback y decir, bueno, con base en esto, ¿qué puedo hacer mejor? Porque reposterías hay muchas. Ujú, Y ujú. muchas veces la gente tiende a pensar que la diferenciación es simplemente un tema de mercadeo o que es un tema de mejorar el producto sin escuchar al cliente, cuando realmente se trata es de resolver problemas, de resolver dolores, de entender cuáles son esas necesidades. Y es algo que lastimosamente mucha gente no hace. No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Digamos, yo sé que has tenido experiencia en Guatemala haciendo tus proyectos. Me gustaría hacerte esa pregunta también acerca de un fracaso que te haya dado una buena lección, que tal vez no te hayas dado cuenta hasta ahora. Gracias, hermano, qué revelador. Primero que todo, muy admirable tu trayectoria. Siempre te lo he dicho, genuinamente admiro mucho tu trayecto, tu carácter y tu espíritu emprendedor, que sin duda alguna se ve a todas luces y se nota simple hecho de compartir estos espacios y conversaciones tan enriquecedoras contigo. Igualmente, Aprendo muchísimo y uno sabe que uno nota en ti esa madera de emprendedor y siempre te lo digo y aprovecho a decirlo ahora aquí que quede grabado a la posteridad, no sé qué va a pasar con este primer experimento, pero igual aprovecho a decírtelo que sí, es admirable tu espíritu. Y sí, yo he tenido varios intentos de emprendimiento, pero siempre, y no me había dado cuenta de este gran error que es simplemente empezar a construir sin tener ningún tipo de validación del cliente final, ¿no? Entonces he estado desde queríamos, y ahí todavía estaba en el colegio y queríamos replicar un poco el modelo de estos de alquiler de bicis, creo que eso nunca te lo había contado, no, no, no. pero como el modelo este que hay aquí de las bicis de Ah, de bike Wheels, sharing. eso, bike sharing, era algo novedoso en aquel entonces. Ok, Yo estaba por graduarme del colegio y con dos amigos más dijimos, bueno, traigamos ese modelo a Guate
y empezamos a ver números, a ver con quién tenemos que hablar. Hicimos reuniones, llegamos un poco lejos. Hicimos reuniones con las autoridades, con la municipalidad para ver qué permisos regulatorios y tal. Y bueno, hicimos todo mal porque nos empezamos a enfocar en vanidades, que el logo, que el nombre de la empresa, que abrir la sociedad. Y ahí se nos fue el tiempo en discusiones de cómo iba a ser el app. En aquel entonces no existía, bueno, ya me siento súper viejo diciendo esto, pero no existía todo esto que estamos viendo ahora de que en cuestión de un día ya puedes tener un prototipo de una aplicación. En aquel entonces había que ir con un desarrollador, él te tomaba todos los requerimientos y te decía, bueno, cuéntame un poco la idea, qué es lo que quieren, cuáles van a ser sus prioridades, y él ya te daba un aproximado de cuánto había que invertir para que te mandara a producir la idea, digamos. Y bueno, al final pasa lo que siempre pasa, te terminas desilusionando, pues porque solo estás ahí en planeación, planeación, ves que no avanza, no avanza, no avanza, estás con hambre de querer ya eh, generar también. Así que murió, paulatinamente fue muriendo, nos fuimos desintegrando y de hecho la sociedad sigue ahí en el aire, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 ya no sé qué pasó, pero pues es una de tantas. Y luego la que estuve más cerca, la que te he contado un poco, la plataforma de lealtad para microempresas, para restaurantes, habíamos empezado. Ujú, Ahí sí tuve un poquito más de contacto con los clientes, hice un poco de venta. Antes de, hablé con los clientes que si les interesaría, pero ya teníamos el producto hecho. Entonces ya solo estamos tratando de montar ahí restaurantes a la plataforma para darle vida. ujú. Y luego mi cofundador y buen amigo consiguió un trabajo más estable y me dijo, bueno, prefiero la seguridad y espero que lo entiendas bien. Y yo qué le iba a decir, bueno, está bien. Y ya solito, pues ya no me animé a seguir y luego me quedó esa espinita y ya que estoy intentándolo de nuevo, ¿no? Una espinita parecer un poco profunda, por lo que veo, se te clavó. Sí, 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 me quedó clavada y aquí estoy intentándolo nuevamente, que eso es lo bonito también de la vida, te da oportunidades de intentarlo una vez y otra y otra y otra hasta que, como dicen, solo tienes que estar una vez, solo tienes que acertar una vez y, y aquí estamos. Esa es la idea, ¿no? Algo que me parece muy interesante y que creo que no habíamos sido conscientes es el hecho de que creo que compartimos una historia muy similar, cada uno por su cuenta, y creo que me identifico mucho con tu primer emprendimiento. De hecho, así fue exactamente cuando inicié Glamper. Eh, lo que pasó fue que pues monté con mi familia, con mis papás y mi hermano. Tuve la fortuna de crear un glamping en Guatavita y nos fue bien. Un año después quisimos empezar a, pues, no sé, empecé a ver que había un boom de glamping en Colombia, cada vez más competencia. Veía que muchos, pues, iban interesados a ver los domos para quedarse y otros para copiarlos. El de tu familia, Sí, Kingdom. Kingdom. Y Iban ahí todos ya con el metro y todo ahí. sí, iban con el metro a tomar la foto y yo, uy, uy. Y, y pues bueno, digamos que al principio uno trata como de, ¿qué te digo yo? De fingir demencia, ¿no? Bueno, no Mm, sé. ese es el que no pasa nada Sí, sí, ahí. sí. Y bueno, pues la verdad es que empezamos a ver como muchos alojamientos similares y pues con el tiempo me fue generando cada vez más ansiedad La competencia. la competencia creciente. Entonces, em, pues yo dije, bueno, tengo que volver esto una oportunidad y así fue que surgió la idea de Glamper. Al principio se llamaba Glampy, así fue como se me ocurrió a mí, Glampy. Glampy. De hecho, igual, empecé con el logo, con la marca. Pensé que yo podía hacer esa aplicación en Wix, o sea, como en una plataforma no code, pero me di cuenta que había un tema, era el motor de reservas, que era lo que no me podían ofrecer esas herramientas en el momento, como un tema de no code para pues, poder ofrecer algo de tecnología con la plataforma. Entonces empecé buscando agencias de desarrollo igual que tú y encontré una que me pareció muy prometedora al principio, pero ahí empiezan los errores, ¿no? Pues les conté la idea, les pareció muy, o sea, les gustó mucho la idea y me mandaron una cotización. Para esa época, bueno, estamos hablando de mucha plata, pero
que es uno de esos principales errores y cosas que uno no debería hacer, que ahora sabemos, ¿no? Uno no debe gastar, uno Claro. debe crear y prototipar Con lo mínimo. con lo mínimo y lo más económico posible, y es apostarle más a la velocidad. Eso. Yo hice absolutamente todo lo contrario. Hice un prototipo costoso, me demoré 2 años en hacerlo. Uf. En esos 2 años no hablé con nadie, con ningún cliente. Yo pensé que todo era lo que yo tenía la razón. De hecho, me di cuenta por la complejidad del proyecto que no podía solo. Traté de hablar en su momento con las personas más inteligentes que conocía. Eran tres compañeros, dos de mi colegio y una chica de la universidad. Y pues se unieron al tren, pero uno de ellos se salió con el tiempo, no mucho tiempo después, porque durábamos semanas, por ejemplo, escogiendo qué tipo de verde. No jodas. El tono de verde para el logo. Nos demorábamos semanas y lo mismo con la No, pero ¿y tipografía. por qué duraba tanto la discusión? O sea, no logran ponerse de No acuerdo. logramos ponernos de acuerdo, había muchos colores. O sea, yo ni siquiera quería que el logo fuera verde, empezando por ahí. Y Entonces, quedó verde, ¿no? y De al hecho quedó final quedó verde. Sí, verde. sí. Y es un verde que me gusta mucho. Pero ¿cuál era o sea, cuál era la discusión del momento? ¿Por Uf, qué no lograban ponerse de acuerdo con quienes estabas tomando la decisión en ese entonces? lo que pasa es que yo me ha encantado el diseño siempre, ¿no? Claro, claro. Pero yo no soy diseñador. O sea, de carrera, académicamente no tengo formación. Bueno, pero Sí, empíricamente he aprendido cosas, pero lo no sabes, tengo sí la le sabes, sí le teoría. sabes. No, En pero sí le cambio, mi sabes. amiga sí era diseñadora. Entonces, claro, ella y yo chocábamos mucho porque pues ella tenía más criterio que yo para tomar Ah, que ciertas tenía, decisiones al tenía respecto. las bases, o sea, El fundamento, el fundamento, la teoría, que la tal color teoría. inspira tal emoción y que no sé Exacto. qué, y todo eso. Y yo era más, no por, pues no quisiera decir capricho, pero sí más como por determinación, tal vez obstinación, no sé. Pero sí, para hacerla el cuento corto, sí, terminamos haciendo un proyecto, apostándole a la perfección, duramos 2 años haciendo un prototipo. ¿Qué pasó? Lo que ya sabemos que la teoría nos dice siempre y no se cansa de recordarnos que, pues, no hay un plan de negocio que sobreviva a la primera interacción con un cliente. Uf, Y en efecto, dicho y hecho. El problema fue que se nos fue mucha plata, mucho tiempo, ya estábamos cansados, no habíamos ni empezado 2 años sí, 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 trabajando. sí, sí. Entonces, claro, gracias a Dios, pues, ¿qué te digo yo? Creo que tuvimos un muy buen discurso y hubo también muchos aciertos que nos llevaron a generar cierta atracción, pero pues era cuestión de tiempo para darnos cuenta que pues era una ilusión lo que estaba pasando. Tal vez era algo un poco más momentáneo y simplemente con el tiempo nos dimos cuenta que pues esa atracción que ganamos se espumó, se esfumó. Y después, cuando empezamos a hablar con otros desarrolladores, parte del equipo que tengo hoy en día de Glamper, nos dimos cuenta que el prototipo que teníamos era completamente arcaico, la tecnología era obsoleta. Entonces, claro, un producto tan costoso, tan obsoleto, eh, nunca hablamos con ningún cliente al respecto. Era muy poco, o sea, estábamos condenados, como dice Eric Ries en su libro El Lean Startup. Sin saberlo, uno está condenado a ese destino, ¿no? Que es estrellarse contra una pared inevitablemente y darse cuenta que uno está equivocado. Creería que esa ha sido una gran lección que me ha dejado el emprendimiento y por eso estoy acá y bueno, tengo la dicha también de haberte conocido. Aprovecho para expresarte No, toda mi hermano, admiración, sobre hombre. todo porque de verdad como persona, como con ese corazón, esa curiosidad, siempre estás un paso adelante, siempre que descubro yo una startup, tú la habías descubierto 2 meses antes, lo mismo con cualquier herramienta. Nunca voy a olvidar, hermano, esa generosidad y esa gran calidad de persona que yo creo que también es determinante para un emprendedor. Lo que pasa es que toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y yo creo que es parte también de la clave para uno poder ser exitoso en este campo y es el grit, esa perseverancia y esa pasión y yo creo que tú tienes ambas, hermano, de sobra. Así que sea lo que sea que hagas en la vida, solo no pierdas la fe, hermano, porque Uf. vas a hacer grandes cosas y yo sé que este video lo vamos a estar viendo en unos años Uf, y sí, vamos sí, a sí, la decir, magia, la magia. sí, No, te agradezco. A mí me cuesta mucho aceptar elogios, pero bueno, con el tiempo he ido aprendiendo ahí a aceptarlos y de corazón te digo que esas palabras tienen mucho impacto en mí.
me conmueve mucho y pues la admiración es mutua y creo que eso es lo bonito de esta experiencia. Si pudiéramos rescatar algo, yo te diría que más allá de todo el aprendizaje, teoría, dejar nuestros hogares, nuestros amigos, nuestro país, nuestra gente, conocer aquí y hacer este tipo de amistades que seguramente van a trascender por el resto de la vida y seguramente, y ojalá y logremos llevar a cabo todos los proyectos que hemos discutido. Para mí eso no tiene precio y me siento muy afortunado de haber coincidido con personas como tú y como Igualmente, hermano. los que hemos discutido ahí, amigos que son esas personas que también congenian contigo, hablan tu mismo idioma, pero al mismo tiempo te impulsan y te motivan a ser mejor. Yo disfruto muchísimo y no había encontrado en Guate, no había encontrado un círculo que me permitiera hablar tanto de startups sin aburrirme. O sea, yo llegaba y era el loco de, ¿y este qué? ¿Por qué no estás hablando de las típicas empresas grandes del Ujú, país, ¿no? Era como, ah, sí, sí, startups, sí, sí. Ah, de sí, qué acuerdo. cool, qué bonito. Sí, Uber. Ajá, sí, y ya. Y aquí me di cuenta que contigo uf, le podemos dar horas de horas de horas y hablando de startups y qué tal emprendimiento y qué tal noticia y qué tal emprendedor y que viste tal cosa y ya probaste esto, ya probaste lo otro, que para mí eso es súper un regalo. Al final de cuentas, para mí esto es un regalo y para mí Sin no tiene duda, precio, como lo digo. Eh, sin duda. pero sí, hermano. Me gustaría también, me llama mucho la atención que tú siempre eres alguien que está muy bien fundamentado. Y recientemente hemos discutido fuera de cámaras, fuera de micrófono, que pues tu gusto por la lectura, pero quiero entender de dónde viene, si vino a raíz de que te diste cuenta que eso te podía servir para convertirte en el emprendedor que quieres ser, o era un gusto que ya traías por tu misma naturaleza y por tu misma curiosidad, que de hecho eso también es algo que admiro muchísimo y que te insto a que sigas esa curiosidad, ese hambre, ese perfil multifacético, hermano, es algo que no se encuentra todos los días y creo que ahí está tu superpoder, ¿no? Que si te das cuenta, a medida que has ido siguiendo tu curiosidad, has ido aprendiendo cosas que te hacen una persona muy, muy interesante y un artista, como te lo he dicho siempre. Pero bueno, ¿de dónde Gracias. viene ese gusto por la lectura y qué es lo que haces? Pues la verdad, al principio a mí no me gustaba leer. Yo recuerdo que sufría mucho en el colegio e incluso también en la universidad, haciendo mi pregrado, porque no encontraba gusto en la lectura, me parecía aburrido. Yo decía, bueno, pero, o sea, ¿de qué sirve? Y pues creo que ha sido un gusto que iba adquiriendo con el tiempo, sobre todo al encontrar pues ese contenido que me gusta leer. Em, pues que ha sido eso que está detrás, que te digo yo, hay un influencer o bueno, que se llama Juan Pablo Zuluaga, el de mis propias finanzas. Él habla de que él trata los libros como si fueran mentores. Y creo que eso ha sido algo que en lo que ¿Verdad? yo me identifico mucho y es, creo que también tenemos ese deseo, ¿no? De encontrar un mentor, alguien que, bueno, tú ya creo que, pero bueno, personalmente he encontrado mis mentores en los libros y algo que me parece muy interesante y que yo creo que siempre ha sido algo que me atrae, es algo que me genera inspiración. Yo creo que así como, no sé, eh, las moscas las atrae la luz, a mí me atrae la inspiración, es lo que a mí me mueve, eso es lo que a mí me atrae y me vuelvo loco cuando veo inspiraciones, o sea, me hipnotizo con Sí, la inspiración. como todo buen artista, ¿no? Quisiera creer, quisiera No, creer. claro, claro. Lo cierto es que en mi caso, pues me parece completamente admirable que una persona pueda como tener la claridad de escribir un libro sobre algo, ¿sabes? Mm, Como de verdad poder estructurar los pensamientos de tal manera que en serio puedas dividir en capítulos las cosas, poder explicar libros tan famosos y que tal vez a veces se pierden un poco en lo común, como Hábitos Atómicos, ese tipo de libros que pues parten de principios fundamentales y dan ejemplos y lo explican desde la parte fundamental. Yo creo que es algo que para mí ha sido completamente cautivador y pues como te digo, es algo que me atrae mucho. Yo creo que eh, nosotros crecemos o crecimos, estamos creciendo en una generación que está llena de ruido, está llena de desinformación, como hablábamos al principio,
Y yo creo que eso solo significa una cosa, y es que también he querido alejarme un poco de eso, de la desinformación, como de las opiniones, de estar siempre como recibiendo información basada en assumptions y Ya se te cosas. olvidó el español, hermano. Sí, se me está olvidando, hermano. Asunciones, sí, sí, sí. Sí, sí, O sí. presunciones, bueno, sí. Assumptions. Supuestos. Supuestos, esa es la palabra. No, y lo cierto es que olvidamos, bueno, pero eso de dónde viene, o sea, cuál es el origen de las cosas, cuáles de verdad esos principios fundamentales en los cuales, sobre los cuales estamos construyendo. Y yo creo que eso ha sido algo que para mí ha sido muy valioso. Poder volver al origen de las cosas, poder volver a esa verdad que es inmutable, esas cosas que no cambian. Y creo que he descubrido o he descubierto esos principios en los libros, ¿sabes? Como eh, Lean Startup, por ejemplo, cosas que para uno pueda que sean básicas, pero yo creo que ahí está de verdad el valor de las cosas, en las cosas que uno a veces pasa por obvias, pasa por sentadas y uno no cree, pero por ejemplo, no sé, esos primeros consejos que tú puedes ver en las primeras 10 páginas del libro Lean Startup, a mí me tomó 2 años, mucha Te plata. hubieras ahorrado tanto tiempo y dinero con esas 10 páginas, dices tú. Y lo bueno es que yo conocía ese libro, yo ya lo había escuchado, Sí, uno no le da el valor en pero el exacto, momento. uno Uno dice, dice, no, ¿para ah, qué? sí, 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 eso, ya, qué eso, pereza. Los libros son para los nerds. exacto. Sí. También hablaba con personas que dicen, por ejemplo, que los libros de desarrollo personal es para gente que tiene baja autoestima, para Ah, gente que está sí, sí, loca, es como he de escuchado. autoayuda, entonces no, que sí, que te Y vuelvas tú tiene un porrista, estigma, sí. pero al final se da cuenta uno de que son libros completamente reveladores y yo creo que lo que más me ha enseñado los libros es a desaprender, ¿sabes? A desaprender muchas cosas, Qué a interesante. eliminar ruido, a eliminar misconceptions y cosas que lo llevan a uno a perpetuar esos mitos, esas falsas creencias que pues están ahí en las redes sociales y en los pasillos, ¿no? Todo lo que me dices me hace volver al punto que te decía que pareciera que todo está enraizado en tu misma curiosidad, que te hace una persona muy curiosa. Entonces, a lo que quiero llegar es, ¿qué es a qué le atribuyes esa curiosidad? ¿Qué hubo en tu formación, quizá cuando eras niño, que te hizo eh, desarrollar esa curiosidad que tienes tan evidente, tan bien desarrollada? Pues porque no cualquiera va a decir, bueno, me interesa este tema, me pongo a leer un libro, me pongo a estudiar. Yo he sido consciente de ello. Hay veces que me vuela la cabeza cuando me decías, mira, ayer me desvelé hasta las 2 de la mañana analizando este material que encontré de Steve Blank, lo preparé, hablé con ChatGPT, hice un video, tal. Yo decía, ¿y este qué? ¿Y este qué? No cualquiera tiene esa... Sí, ese es ser, ¿qué te diría yo? Es ser un self-starter, alguien que aprende por sí solo, pero no cualquiera lo tiene. ¿A qué se lo atribuyes? No, hermano, yo creo que, o sea, en primer lugar, te agradezco por esos comentarios, los recibo con mucha humildad. No, yo creo que, o sea, algo que en lo personal sí quisiera mejorar es mi memoria. Yo creo que no tengo muy buena memoria, no recuerdo muy bien, digamos, tal vez Yo creo que es memoria selectiva, porque hay muchas cosas que sí las tienes muy puede ser. frescas y quizá tu misma naturaleza te hace salvar memoria para lo que sí te va a servir y pues cosas triviales como... Y por ahí lo decía, yo lo leí en algún lado, en algún libro, en algún quote, que hay gente que no es buena recordando cumpleaños, pero va a ser buena recordándote tal y tal evento que te va a servir o tal número, tal dato que quizá es como cuestión de... Sí, Sí, yo dependiendo del contexto, ¿no? también creo lo mismo. Creo que de hecho ha sido un mecanismo de defensa, ¿sabes? Como que hay cosas que se me han olvidado y yo a veces uso la memoria para bien o para mal, para protegerme de ciertas cosas. Olvidar cosas que me han hecho daño es algo que me ha servido mucho. Pero bueno, volviendo a la pregunta que tú haces, esa parte de la curiosidad, no sé, yo creo que yo de chiquito me gustaba mucho ver documentales del espacio, ese tipo de cosas, más allá de ver como esos cartoons y todo eso, como Wow, qué revelador. no sé por qué, o sea, creo que estaba ahí. Yo me acuerdo que mis abuelos tienen muchas anécdotas de que, no sé, yo les desconectaba el televisor o yo dañaba las cosas, precisamente por, no sé, Curiosidad. abrirlas, por saber cómo funcionaban, como por, sí, y obviamente se dañaban, porque pues tú, no sé, cuando era chiquito, por ejemplo, me acuerdo que mis papás, bueno, no me acuerdo, me cuentan que tenían una organeta, un piano, y que yo lo Ok. cogía y que yo mis manos siempre han sido muy pesadas, entonces que yo cogía esa organeta y hacía ruido, 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 y un día se dañó
Y yo creo que eso ha sido algo que me gustaba mucho. No diría que dañar las cosas, pero sí experimentar con ellas, ¿sabes? Como, bueno, ver qué pasa si hago esto, qué pasa La si hago lo misma otro. curiosidad, sí, la misma curiosidad te llevó, o sea, pero es algo que ya traías, se podría decir. Sí, ¿Para ti los emprendedores se hacen o nacen? no, Nacen, tú definitivamente creas. se hacen sin duda, porque y eso nos puede llevar a una conversación muy interesante y es precisamente eso, ¿no? Ese growth mindset que hablan muchos autores y autoras al respecto y es precisamente esa creencia de que esas skills se pueden desarrollar, son como músculos que tú puedes entrenar y mejorar. Yo creería que también es una mezcla de aptitud y actitud, porque pues por más Sí, de que, pero si tú caes, digamos, solamente en el talento, tarde o temprano alguien obsesionado te va a ganar. O sea, sí, que alguien talentoso, sí, sí, la obsesión, obsession beats talent, como hemos visto. definitivamente. Pero sí insisto que creo que la curiosidad y últimamente yo también le he aprendido a darle un poco más de valor ahora que me doy cuenta en el mundo en el que estamos inmersos, donde tu creatividad es un recurso que seguramente va a ser muy importante en los próximos 15 años, porque ahora tenemos herramientas para crear en cuestión de días. Y la curiosidad es algo que nos va a hacer seguir buscando y experimentando con esas herramientas. Entonces, para mí, la curiosidad es un trait, una característica que admiro muchísimo y que creo que es escasa. Entonces, para mí sí es una ventaja traer esa curiosidad innata, como tú ya lo decías, desde niño, ir desarmando y viendo más allá de las cosas que conformarse con una caricatura como cualquier otro niño lo hubiera hecho, ¿no? Sí, igual, yo creo que eso también es muy interesante, esa discusión, y yo sí te quisiera hacer una pregunta muy genuina. Para ti, ¿qué es admiración? O sea, ¿qué sientes tú que es algo que tú admiras y porque es algo que también yo Uf, creo que es importante para forjar las identidades de las personas? Juanito, sus preguntas. Bueno, ahí qué bueno que salieron estas preguntas tan genuinas tuyas, porque otra vez siempre sales por la tangente y siempre lo desarmas a uno y a cualquiera que tenga la dicha de conversar contigo. Eh, Igualmente, hermano. pues, ¿qué te puedo decir? La admiración para mí es quizá algo que yo aspiro a tener y que Ujú. me proyecto en las demás personas y digo, wow, ¿cómo lo hace? Es que de verdad siento que a mí me falta o que no está en mí esa habilidad, entonces es como una carencia que yo percibo en mí mismo que digo, quizá por eso la resalto tanto cuando la veo en los demás. Digo, uff, yo quisiera ser como él en ese sentido y lo admiro y por eso me voy a juntar con él, por eso lo voy a preguntar, por eso lo aprendo. No desde el lado de la envidia, sino desde el lado de querer absorber eso que yo quizá he identificado que me hace falta o que no tengo, que quisiera desarrollar un poquito más. Quizá por ahí esa admiración y aunado al tema de la inspiración que tú ya bien decías, o sea, alguien que te inspira a querer también eh, ser mejor y llegar ahí y sentarte en la misma mesa que las personas con las que te has identificado, proyectado tanto tiempo. No sé si lo logré condensar como lo había pensado, pero un poquito por ahí va la idea. Pero sí, qué gran pregunta. Yo creo que eso habla mucho de cómo eres como persona. Yo creo que tú eres una persona, como ya te decía, muy noble, también muy sencilla y eso tiene también ciertas cosas a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para mí la admiración, o bueno, lo que he podido leer con lo que yo me identifico es que la admiración son esos valores que otra persona tiene que tú valoras. O sea, son esas cosas que otras personas tienen que para ti son importantes. Y lo irónico, lo paradójico de la admiración es que, pues, tú no vas a admirar algo que tú no entiendes, algo que tú no tienes. Uf. Y creo que eso es algo revelador, ¿sabes? El hecho de que, por ejemplo, tú admires la curiosidad, quiere decir que tú la tienes y tal vez tú la tienes mucho más desarrollada que otras personas y precisamente eso te hace apreciarla de tal forma que tú puedes encontrar.
digamos, esos detalles que de pronto no todos son tan sensibles, porque seguramente no todos son tan Uf, curiosos, por ejemplo, y sí, es algo que ahí, tú admiras. ahora que dices eso, me viene a la mente algo que va muy ligado a lo que dices de que las personas no pueden admirar algo que no conocen. Ujú. Y me hizo tanto clic ahorita que lo hacías. No lo había pensado de esa manera, pero te comparto ahí una anécdota que tenía con un amigo también, muy buen amigo de la universidad, con el cual discutíamos proyectos, siempre teníamos la ilusión de querer hacer algo juntos también. Y yo le mencionaba, siempre estaba yo fijándome en emprendedores, ¿no? Tal emprendedor, tal emprendedor. No, pero viste que levantó tanto, entró a tal programa, tal aceleradora, ya invirtió en él, está levantando capital. Y yo solo miraba que él me decía, ah, sí, sí, qué bueno, como que, ¿y qué es eso? Como no Ajá. entendía que, y para mí levantar capital era, puf, este es un emprendedor que la está rompiendo y para él era algo trivial, algo así como, pues no ha hecho nada, normal, ¿no? Entonces sí, cuestión de perspectivas y me parece súper revelador eso que acabas de decir. No cualquiera tiene el mismo entendimiento, quizá, y por eso es que lo vemos así. Otra cosa que quiero destacar también de ti es ese sensación de incomodidad, tal vez en la que te sentías también paradójicamente en tu zona de confort. Uf, Sentías que tú eras ese es un tema muy profundo, la hermano. oveja negra, Sí, 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 la sí, oveja negra en medio me gusta mucho. de esa realidad, ¿no? De esas imposiciones sociales de, bueno, estudias, trabajas, te pensionas, te mueres. Ese ciclo de la vida, ¿no? Nacer, crecer, Uf, reproducirse y morir. qué profundo. Y también hay otro autor que habla de esos, de los sistemas que muchas veces son invisibles. Seth Godin habla de eso. Dice que el sistema solar es el sistema más famoso que conocemos y eso que hace que se mantenga es algo invisible y es la gravedad. Los planetas no giran en torno al Sol porque quieren, es por la gravedad. Y yo creo que la sociedad tiene mecanismos invisibles que hace que se mantengan y que son necesarios. O sea, al final es un gran engranaje que necesita que todas las piezas estén en movimiento. Y yo creo que, pues no quiero llamarlo como ese llamado, ¿no? Como ese, pero sí tal vez esa conciencia que un emprendedor puede desarrollar de decir, bueno, un momento, o sea, yo qué estoy haciendo acá, como esa conciencia un poco más profunda, ¿no? De decir, bueno, ¿será que esto es lo que realmente yo quiero? ¿Será que yo sí estoy queriendo, digamos, esa estabilidad laboral? ¿Será que yo quiero estar sentado ahí? Y no está mal, ¿no? Son diferentes, como decimos, son necesarias también. Sí, cada quien tiene sus prioridades y cada quien sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, cuánto, Y que, qué se acopla a sus metas y a que puede, corto, ¿no? sí, a La corto, gente que mediano no. plazo, claro. Qué responsabilidades tenga. Quizá hay gente que toda la vida quiso emprender, pero le tocó ser padre de familia joven y sacar adelante a la familia ya con esa, no quiero decir carga, sino con esa responsabilidad, ya cambian las reglas del juego y obviamente el emprendimiento no te da ese sustento tan a priori como un trabajo estable, ¿no? Entonces, pues sí, depende mucho de cada situación y de cada individuo, de cada personalidad, también tiene un poco que ver con la personalidad. Y en mi caso, pues bueno, ahí sí yo siempre como dicen, la vida misma te va poniendo incómodo hasta que te obliga a actuar, hasta que estás ya harto de no hacer nada, ya entras en un ciclo de abandono de uno mismo, donde ya no le encuentras sentido a nada, sabor a nada. Yo lo tenía todo y pues le agradezco, soy muy agradecido con eso también. No quiero sonar mal agradecido, pero hablando desde el privilegio, quizá, pero me sentía vacío. Me sentía que no valía nada, que mi trabajo no generara el impacto que yo quería generar. Y esa misma incomodidad, no te digo, me tomó muchísimo tiempo darme cuenta de que mi misma, mi mismo, yo mismo me estaba pidiendo a gritos tomar estos cambios, pero nunca me atreví a experimentarlo, ¿no? Tuve que pasar un montón de situaciones difíciles, de rupturas, qué sé yo, quebrarme emocionalmente para poder decir, bueno, ya lo perdí todo, qué más da? Mejor busco un respiro, así lo vi y creo que eso fue lo que me hizo tomar el salto y la verdad es que estoy feliz de haberlo hecho porque sí siento que he crecido muchísimo personalmente en cuanto a confianza, a confiar en mí mismo, a hacer cosas por mí mismo que me hagan sentirme que puedo por mi cuenta, ¿no?
Va un poco por ahí, pero ¿qué te digo? También he descubierto que el emprendimiento, y va un poco alineado a lo que te decía al inicio, el emprendimiento está muy romantizado. Sin Y duda. ahora estoy descubriendo realmente si tomé la decisión desde el lado correcto o si lo tomé desde el lado del ego, herido de decir, quiero ser un emprendedor para que la gente me vea o quiero emprender porque realmente mi pasión está en crear cosas Wow. nuevas, ¿no? Entonces es algo revelador que he estado ahí descubriendo en conversaciones un poco más profundas, de que toca desarmarse uno, adentrarse en heridas y bueno, un montón de cosas que uno trae en el subconsciente que tú también mencionabas ahí un poco. Pero sí, ha sido un camino del cual no me arrepiento y creo que la mejor decisión, y me lo decía mucha gente cuando yo les planteaba tan siquiera la idea de querer salir, me decían, no te vas a arrepentir de tomar esa decisión, hazlo ahora que puedes, porque más adelante ese tren no pasa dos veces. Mm. Y ese aliento fue el que me tiene acá y como te digo, muy contento de haberlo hecho. Obviamente los primeros meses fueron un tormento y hablaremos de ello más adelante, pero sí, el salir de la zona de confort creo que es una de las eh, acciones de amor propio que podemos tener con nosotros mismos y estoy seguro que nadie se arrepiente. Y para cerrar con este tema, me gustó mucho una frase que me compartió una prima que decía algo así como: Nadie se arrepiente de ser valiente". Wow. Nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie se arrepiente de ser valiente, hermano. Wow. Al final, ¿no? Así ya veremos. Wow. Y en tu caso, ¿cómo fue esa? Bueno, imagino que también estabas también experimentando un poco esa, esa gana de querer salir adelante, de querer seguirte desarrollando, de querer estar ahí en la cuna, como decimos, estamos aquí en la cuna, en la cuna del emprendimiento, en la ciudad, en la capital de la innovación. No hay otro lugar mejor para estar San que en esta Francisco. ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a ti? ¿Cómo fue tu proceso para llegar acá? Bueno, complementando un poco antes de avanzar en el tema, sí quiero decirte que, exacto, por ejemplo, hablábamos que día con un founder que fue apoyado por YC Ah, sí, sí, sí. y él nos decía, bueno, solo para que sepan, yo empecé este camino con pelo, ya, y él ya no tenía, ¿no? Sí, 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 buen sentido del humor también Sí, ahí. sí, 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 sí. Aunque yo creo que es cierto, o sea, Sí, sí. es una vocación al final. Yo creo que es una vocación al final. Estás haciendo las cosas por un objetivo superior, no es nada del corto plazo. Y yo creo que es cosas que mucha gente pues no está dispuesta a hacer o de pronto no pueden, lo que hablábamos, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que un emprendedor debe ser una persona que debe ser consciente de que va a sufrir, de que muchas veces no sabe por qué lo está haciendo, que tiene que dejar el ego a un lado, que tiene que dejar muchas cosas a un lado para perseguir ese objetivo superior, que tal vez es algo que tardará décadas en, en, en surtir efecto, ¿no? Y creo que eso es realmente el emprendimiento, o sea, es un camino muchas veces solitario, es un camino lejos de la atención, es un camino lejos del reconocimiento, es un camino lejos de, de cosas de corto plazo, de placer, pero bueno, es un camino que eh, pues los que lo saben recorrer pueden llegar pues, a cumplir ese sueño en algún momento y creo que es también un camino de mucha humildad, de darse cuenta que uno necesita saber escuchar, que uno necesita sí, ser consciente de que no va a cometer muchos errores y que eso no significa que uno deba esperar a estar listo para hacerlo, sino estar dispuesto a equivocarse muchas veces y a levantarse sobre todo, Uf. una vez más. De hecho, en una de las charlas que tuvimos en donde estudiamos, eh, decía uno de los founders que también uno tiene que aprender a lidiar con el rechazo, ¿no? Uf. A lidiar con el rechazo, porque, por ejemplo, cuando estás en fundraising, él decía que él estaba llegando a 98 nos, un tal vez,
y un sí, algo así, si no Sí, que recuerdo. su métrica que él puso en un cartel, en una hoja en su escritorio, ve por los 97 nos, porque eso te va a dar el sí. O Ujú, sea, él ya tenía mentalizado que tenía que coleccionar nos. Ese fue su exacto, framework para no desanimarse de recibir tanto no. Es increíble de la acuerdo. cantidad de nos y rechazos que vas a ir, sí, recibiendo en el camino. Y sí, no cualquiera puede, no es fácil, al principio no es fácil que te estén dando duro todo el tiempo y que te digan que tú ya no vale y que no vales para nada y que mejor Te dediques a otra te cosa. devuelvas al camino tradicional, a la seguridad de tener un trabajo más estable, ¿no? Sí, hasta esos comentarios como yo, pero usted sí es irresponsable, ¿no? Usted en vez de estar Uf, trabajando, usted en vez de sí, estar aportando a su casa, que hace acá con una idea que nadie entiende, que ni no sabe que va a funcionar, son ese tipo de cosas, ¿no? Y de verdad el precio de no sentirse incomprendido es ese, como realmente uno ser y luchar con esos valores internos, con esa formación que le dieron a uno en la casa, de bueno, hay prioridades, ¿no? Hay cosas que uno lujos que uno no puede darse y muchas veces son cosas en las que nos sentimos solos, ¿no? Como de entender que pues no es como que, o sea, no es irresponsabilidad, no es simplemente, sí, sino que es perseguir algo más grande que no está, pero nosotros lo vemos y que va a estar algún día, solo que tal vez solo nosotros lo entendemos en el momento. Y, y algo para también construir un poco sobre lo que estábamos diciendo. Algo que me parece muy interesante también es, bueno, no solamente acumular nos, ¿no? Porque, bueno, el primer no, listo, bien. Uno dice, listo, me quedan 90 y 90. El segundo, el tercero. El tema es que en el 50, en el 60, en el 70, no. Tú tienes que estar con la misma actitud. eso, Tienes que seguir creyendo uf, de que tu idea es la mejor. Porque tú no sí. sabes si en el 90 esa persona, pues, te va a escuchar y te va a decir, bueno, apostémosle. Pero ¿qué pasa? Es muy duro tú llegar, por ejemplo, a ese 40, a ese 50 Y nada, y intacto. las cuentas vacías. Exacto, o sea, es Sí, sí, sí. difícil llegar intacto al número 50 y llegar otra vez, esta idea es la mejor, yo creo en esta idea después de que otros 49 te hayan dicho que no. Y bueno, ya estando acá, pues en San Francisco, yo creo que algo que también me ha inspirado mucho es pues la historia, por supuesto, de Steve Jobs, ¿no? Esa persona No, que, uff. sí, yo creo que incluso en mi universidad decían, profesores molestaban que no se pueden meter con el santo de la facultad, que es San Jobs. Y es esas ¿En personas que serio? admira mucho, ¿no? Pues todo el mundo, porque, bueno, sobra decirlo, pero algo que admiro mucho de él es esa obsesión por la calidad, ¿no? Primero la obsesión, segundo la pasión, tercero la calidad, cuarto ser visionario, es una persona que yo creo que también ha sido, que fue muy obstinada, ¿cierto? Una persona que fue muy obstinada, que definitivamente sabía cómo lidiar y torear con esos nos. Y bueno, pues tal vez es un ejemplo de esa mezcla de arte y ciencia que al final es el emprendimiento, ¿no? Uf, qué poderoso lo que acabas de decir. Sí, yo creo que pues también uno tiene que estar rodeado de las personas indicadas, del entorno adecuado, porque pues bueno, la economía de Estados Unidos, como bien sabemos, a diferencia de tal vez economías un poco más tradicionales como la de nuestros países, están orientadas al Al riesgo. riesgo, sí, sí, sí. ¿Y qué significa eso? Bueno, invirtamos en estas ideas, si no funciona no pasa nada, al final estamos apuntándole a que una de 100 o una de 10 funcione y levante al resto. Y creo que ese ha sido un poco ese cambio de ese mindset que hemos tenido el privilegio de adquirir, ¿no? De ser orientados al riesgo, de buscar el riesgo como esa única manera de lograr algo grande y saber de cuál es el costo del riesgo. Bueno, vas a estar equivocado, ya vas a superar ese tema de que no, y mi reputación, no, y qué van a pensar la gente de mí, no, y que no, o sea, eso hay que dejarlo a un lado y realmente ser consciente de que es la única forma de alcanzar la grandeza y no alcanzar la grandeza como una necesidad del ego, sino realmente con algo de humildad, de hacer parte de algo grande, de querer colaborar, de hacer algo mejor en la sociedad, de querer irse de este mundo haciéndolo un poco mejor, ¿no? Definitivamente esa economía y esa tolerancia al riesgo es lo que ha causado estas grandes revoluciones que hemos vivido a nivel mundial. Sin esa mentalidad de apostar por algo que todavía no existe o que todavía no está probado, seguiríamos estancados en el tiempo. Y la tecnología para mí es algo que ha catapultado la manera en que nos relacionamos, en que vivimos y ha llegado para hacernos la vida más fácil. Incluso tú el otro día hablábamos y me mencionabas lo de la economía infinita, ¿no? Se hablan Ujú. ya
estos conceptos que, bueno, quizá más adelante vamos a discutir de ellos, pero me parece mucho, muy, muy interesante que todo lo que vivimos ahora en términos de tecnología, de la forma en que nos compartimos, en que interactuamos, las nuevas oportunidades, cómo se van moldeando los negocios, es en gran medida, en gran parte, por esta apuesta que hicieron en algún momento esa gente visionaria, por esas ideas que en aquel entonces parecían locas, pero ahora han moldeado nuestra manera de comportarnos, ¿no? Así que Yo creo que para cerrar, ¿qué te parece si hacemos, si ambos respondemos esta pregunta? ¿Cuáles son dos cosas que harías y dos cosas que no harías para ser un buen emprendedor o para acceder ser exitoso en el emprendimiento? Dos cosas que harías y dos cosas que no harías. voy a empezar por las que haría. Y creo que es algo que hemos también estado discutiendo mucho en clases, en muchos cursos alrededor a lo largo del tiempo que hemos estado acá. Y creo que nuevamente pasa lo mismo que hablábamos con lo del Lean Startup. Sabes que está ahí, pero por alguna razón lo ignoras. Y para mí es el autoconocimiento. Saber quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, qué es lo que me hace feliz, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cuál es el ambiente en el que yo florezco. Y por ende puedo entregarme y compartirme de mejor manera. Entonces, como primer paso es ese, tener claridad, que la claridad me va a llevar a tomar las decisiones correctas para poder ser un buen emprendedor, si ese es el caso en el que estamos discutiendo. Lo segundo que haría es atreverme más rápido. Otra vez, fail fast, creo que si algo me caracteriza y algo con lo que he estado combatiendo muchísimo a lo largo de mi vida es el sobrepensamiento, el sobrepensar las cosas, el sobreanalizar y el tener parálisis de acción al final de cuentas. Entonces te diría que con esas dos acciones creo que vería muchísimo más progreso en mí. Dos cosas que harías y ahora las que no. ¿Y qué no haría? Eh, Compararme con los demás, estar viendo relojes ajenos, métricas ajenas, dejarme contaminar por toda la información que hablabas tú también, que se ve mucho en redes sociales, que también ha sido un fenómeno que ha afectado mucho a la salud mental de muchas personas, porque o sea, inevitablemente tu mente siempre te va a comparar con los que están mejor que tú, no con los que están peor, ¿no? La mente siempre va a ir para arriba. Entonces te diría eso, enfocarme en mí y no prestar atención a lo que los demás están haciendo en mi entorno o compararme, simplemente saber esperar y tener paciencia que mi momento va a llegar. Algo que me ha servido mucho es una frase también que veía por ahí que dice algo así como el éxito de los demás no te limita a ti, no quiere decir que porque tú hayas llegado yo no voy a llegar. Ujú. Entonces, verlo de esa manera me ha ayudado muchísimo a que realmente la única competencia que tenemos es con nosotros mismos, no con los demás. Y Excelente. cuando entiendes eso y empiezas a trabajar en tus enemigos invisibles, em, los resultados llegan, porque llegan, es cuestión de tiempo. Entonces, eso, para sintetizar eso, no compararme con los demás. Y lo segundo que no haría es no ignorar las lecciones de los fracasos que he tenido antes. Así que ahora ya sé que lo primero que tengo que hacer y lo que vamos a hacer es de ahora en adelante es salir a la calle a, a buscar esas respuestas que queremos encontrar para llegar a la solución que queremos hacer. Y de tu lado, ¿qué? Como diría Steve Blank, no hay verdades dentro del edificio, hay que salir. Esa es la principal labor de un founder, ¿no? Salir del edificio y encontrar Estar, respuestas afuera. estar 80% afuera, 20% en la computadora. Lección tan simple, pero tan difícil, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, Es sí. que mucha gente simplemente no hace. Pues que es más cómodo, ¿no? Al final volvemos al tema de la zona de confort. Uno siempre tiende a estar ahí encontrándose y encontrando excusas de no, es que tengo que prepararme mejor para ir a hacer las preguntas, no, es que mejor lo voy a buscar aquí por correo, como nos pasaba, o por Ujú. WhatsApp, con tal de irse uno engañando, diciendo que va en dirección hacia lo que quiere, pero al final, pues uno siempre encuentra la manera de engañarse. De acuerdo. Pero bueno, ¿qué piensas tú? Algo que yo quisiera hacer es, primero, creo que va un poco de la mano de lo que tú hablas del desarrollo personal. De hecho, es Peter Thiel, cofundador de PayPal, autor del libro From Zero to One,
suele hacer esa pregunta en sus entrevistas y es, dime una verdad importante para ti con la que la mayoría no esté de acuerdo. Y para mí esa es la perfecta definición de tener opiniones fuertes Y del claras. futuro. Fuertes. Fuertes porque, bueno, son cosas con que, pues sí, Sí, que van a generan sacar incomodidad, controversia, sí. exacto, y son cosas que son determinantes. Eso es algo que yo quisiera hacer. Quisiera tener unas opiniones más fuertes del futuro y que estén mucho más alineadas a mí, porque uno muchas veces tiende a buscar validación, uno tiende a agradar, a buscar agradar, muchas veces a intentar encajar y siento que eso es algo que cuesta mucho y al final creo que lo que cuesta realmente es, pues, de alguna manera perder esa identidad, ¿no? Como hablábamos muchas veces, si tú no sientes, o sea, si tú no estás recibiendo hate o si la gente no está opinando de ti, estás haciendo algo mal, ¿no? Es algo así el dicho Sí, que sí, dice, ¿cómo es? sí, sí. No, que el tener haters es algo bueno también, al final de cuentas, porque Algo estás haciendo algo bien está haciendo también. bien, sí, Y no, si lo replanteamos de esa manera. yo creo que al final también va un poco de la mano con ese consejo que da Daniel Bilbao de ser descarado, ¿no? Uf, En el buen sentido, o totalmente, sí. sea, no se trata de hacer daño a las personas ni aprovecharse, pero sí de confiar en uno mismo y uno ser consciente de que, bueno, esto solo se va a lograr con agresividad, o sea, también se trata a veces de, en el mejor de los sentidos, y obviamente con responsabilidad, romper ciertas cosas, pero tal vez algo necesario que uno tiene que hacer como founder también y decir, bueno, o sea, No, esto puede no funcionar, pero hay que hacerlo. no esperar por los permisos, no pedir permiso, como dicen, o Exacto, es sea, mejor pedir atreverse a... perdón que pedir permiso en muchas cosas, obviamente bajo los lineamientos de la Sí, sí, ética, o sea, tal cual. sobra decir, pero creo que sí es esa parte de atreverse un poco, de ser más, pues, amigos del riesgo. Otra, Perdón que te interrumpa, y por eso estamos haciendo esto, ¿no? O sea, al sin final, duda. tanto hablarlo y tanto estar ahí discutiendo lo que ya era momento de tomar ese riesgo, Y pero eso me lleva a la segunda, y es exactamente, este es un gran ejemplo de lo que estamos haciendo, y es que una idea no vale nada sin ejecución. Yo creo que eso es algo que sí quiero hacer y es ser muy sesgado a la ejecución. Realmente eso es lo que define todo al final, o sea, de nada sirve uno tener la idea perfecta y como me pasó y seguramente a muchos y a muchas que sí, uno tiene, creo que uno tiene buenas ideas y uno la perfecciona, para que bueno, listo, me va a ir a Canva a hacer una presentación, después no, qué tal cosa y uno la perfecciona y la perfecciona y la perfecciona y al final se queda en eso, en una idea dentro del laboratorio, dentro del salón, dentro del cuarto y ya. Entonces, es la ejecución algo que definitivamente creo que define algo que definitivamente quiero hacer de ahora en adelante. Algo que no haría es perder la humildad. mm, eh, importantísimo. Algo que no haría es perseguir las necesidades del ego en la medida de lo posible. ¿A qué me refiero? Atención, reconocimiento. Sobra decir que esto no lo estamos haciendo por nada de eso. No, 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 Lo para nada. hacemos porque somos fieles a nosotros mismos, porque creo que es un gran paso que estamos dando en ser fieles a lo que queremos. Perder el miedo al final. Perder el miedo y por amor al arte, porque es lo que queremos hacer, realmente lo hacemos por nosotros y creemos genuinamente e ingenuamente, pero también con mucha humildad que esto pueda ayudar a alguien a que esté escuchando eso, que tenga preguntas, que se siente identificado, decir, bueno, yo también puedo, qué bueno que no soy el único o la única que se siente así, ¿no? Sí, es Que se más dar siente visibilidad comprendido, a los pensamientos intrusivos que muchas veces, seguramente muchas personas también están pasando por lo mismo y el simple hecho de sentirse identificado con otras personas ya te da un poco más de esperanza y de dirección. de acuerdo. Y otra cosa que no haría, tal vez buscar la perfección. Y creo que esto es una muestra fiel de eso. O sea, estamos con un micrófono sin base Sí, y hace unos meses hubiéramos esperado el gran set con decoración, con luces, los mejores micrófonos, el las mejor equipo, cámaras, las cámaras, la edición nítida, intacta, el invitado estelar. Y eso nos dimos cuenta que nunca iba a llegar hasta que no tomáramos acción, ¿no? definitivamente. Y creo que esa es una muy buena forma de eso de fail fast. Es definitivamente no apuntar a la perfección y simplemente hacer las cosas. No nos sentíamos preparados
La verdad, ayer habíamos dicho que íbamos a hacer preguntas, ¿cierto? Y esta vez dijimos, bueno, vamos a hacerlo más natural y creo que fue mucho mejor que haber tenido una Sí, estructura sí, a mí me queda la satisfacción de que sí hablamos desde el muchísimo corazón. más desde el corazón y muchísimo más de lo que imaginé. Yo creí que iba a ser una conversación un poco cortada, que nos íbamos a sentir intimidados por tener una cámara y un micrófono enfrente, pues que quiera que no uno reacciona de manera distinta cuando tiene una cámara y un micrófono a cuando está hablando fuera del aire. De acuerdo. Pero muy contento por este primer ejercicio. No sabemos qué va a pasar, pero seguro que cuando lo vamos a ver va a ser un gran momento, el repasar y recordar este momento que estamos viviendo. Y no me queda nada más que agradecerte, pues porque mira todo el equipo que trajiste. Sin ti no sería posible esta No, pero producción. estamos acá en tu apartamento. Y Hiciste, no, pues, pero mu- mira que, cómo me hiciste el hiciste. café, Sí, sí, ya estoy teniendo excelente actitud, experiencia. excelentes Sí, sí. preguntas, excelente host. No, 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 encantado de tenerte ahí como cómplice y sin ti no, quizá yo tampoco me hubiera atrevido a sacarlo solo, ¿no? Uno siempre busca no sé si es dividir un poco el riesgo o qué, pero No, tener ahí un poco de soporte también, de decir, bueno, tal vez no, yo solo no me hubiera puesto en armar todo el set como tú lo hiciste y con tanta facilidad y así que nada, te agradezco muchísimo esa complicidad que al final de cuentas es algo que yo valoro muchísimo y que estoy muy agradecido de haber encontrado en ti. no, es completamente recíproco y creo que más allá también es un fiel reflejo que somos conscientes de que uno solo llega más rápido, pero en conjunto llega uno más lejos, ¿no? Uf, Y sin duda hemos llegado mucho más lejos de lo que hubiéramos podido hacer por separado. Así que gracias a ti, hermano, por la fe, por ver las cosas como las ves, por apreciar siempre cosas que yo siempre he pensado y creído fielmente que tú ves mucho más allá de lo que tus ojos ven. Y creo que eso es algo que te va a llevar muy lejos, hermano, y ojalá que la vida también me permita poderte acompañar y así va a ser. colaborar lo que más pueda. Y yo creo que eso es solamente el comienzo de algo que no sabemos, como tú dices, a dónde nos va a llevar, pero sí es algo mucho más grande que nosotros. Y yo creo que para próximas ocasiones podemos empezar por el principio, por más que parezca obvio, pero tratar de indagar un poco, bueno, cuáles son esos orígenes, cuáles son esos principios fundamentales y ponerlos a prueba, poner a prueba nuestro conocimiento de la maestría, Uf, sí, sí, sí. bueno, tratar de sacar valor y también ir aprendiendo, de alguna manera tratando de enseñar, ¿no? Un poco lo que hemos aprendido Sí, compartir. y compartir, exacto, más allá de enseñar es compartir y escuchar. Yo creo que esto es un llamado a una comunidad de personas que no se sientan cómodas en donde están, donde crean que puedan hacer algo mucho mejor, que no estén buscando reconocimiento, que no estén buscando vanidades, que no estén buscando placer en el corto plazo, sino realmente algo genuino en busca de un futuro mejor, en busca de una sociedad mejor, en busca de retribuir más que recibir. Y, y sí, Bueno, ese es nuestro llamado. qué gran cierre. Ya no quiero agregar nada más porque cerraste con broche de oro y bueno, este es el episodio 0. A ver qué pasa.